Bueno, quisiera invitar al segundo ponente, en este caso al señor Iván Martínez Gutiérrez, arquitecto coordinador del Centro de Asesoramiento Tecnológico del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja. Nos va a detallar su ponencia con el título "Más allá de la certificación energética de edificios de energía casi nula y tendencias en el sector de la edificación". Cuando quieras, Iván. Gracias, buenos días. Lo primero, pues agradecer a Weber, a Saint-Gobain y al Gobierno de La Rioja Industria pues la preparación de esta ponencia, al Colegio de Ingenieros y al resto de colegios, ¿no? Bueno, yo en principio, para comenzar, voy a dar una pasada muy rápida por el marco normativo, que no me voy a entretener prácticamente nada, porque creo que lo ha explicado bastante bien Jesús y bueno, pues simplemente me quedaré con algunas cuestiones que me interesan un poquito más. Sobre las transposiciones, en principio, pues bueno, ya veíamos que la directiva del 2002 se transpone al Real Decreto 47 de 2007. En ese momento nosotros tendríamos que haber estado haciendo ya todos los certificados energéticos en base a ese decreto. Bueno, no siempre era así. Esa directiva se modifica en el 2010 con esta otra 2010-31, que se vuelve a transponer al Real Decreto 235, que es en el que actualmente estamos, como decía Jesús. Bueno, en principio ese decreto pues nos obliga a disponer de un certificado de eficiencia energético, que los contenidos, aparte de todos los que ya hemos ido hablando, pues me quedo únicamente con las emisiones de CO2, la demanda y el consumo de los edificios. Y que era obligatorio pues disponer de la etiqueta energética en los inmuebles para venta-alquiler y los edificios de titularidad pública. Con respecto a los objetivos 2020, pues comentar pues lo que ya han dicho sin más, también muy de pasada, que para los edificios públicos los objetivos de edificios de energía casi nula tendrían que cumplirse a partir de los edificios que empiezan a construirse en el 2018, y para los de titularidad pública pues estaríamos en la misma situación, pero en el 2020. Esos requisitos pues ya nos los irán comentando en las sucesivas modificaciones, porque el HE pues tendrá que modificarse, el HS ya está en proceso, supongo que saldrá casi seguro el año que viene, me imagino, y ya lo iremos viendo, ¿no? Bueno, como decía, estos certificados tendríamos que haber estado haciéndolos ya pues desde el 2007, en el que bueno, pues el decreto del 2007 estaba en vigor. Lo cierto es que en los proyectos a veces se juntaban, a veces no, nos los pedían, a veces no los pedían. Bueno, los certificados tampoco eran lo más precisos, se solían hacer con métodos prescriptivos, etcétera. Bueno, a partir de este decreto aparecen todas estas aplicaciones informáticas, que son documentos reconocidos, para adelante, con la intención de obtener ese mapa energético de España. De ahí un poco la obligatoriedad de tener los certificados que no solamente se incorporasen en el proyecto, sino que además hicieran certificados de los edificios existentes. Nos interesaba al Gobierno saber en qué situación real estábamos. Lo cierto es que, bueno, se pretendía que los certificados fueran de edificios completos. Como la obligatoriedad de la venta, de obtener esos certificados en inmuebles para venta o alquiler, bueno, pues nos obligó a los propietarios a emitir un certificado. Pues lo cierto es que los certificados, yo creo que masivamente se estaban haciendo de viviendas aisladas, hablando siempre de bloques de viviendas, ¿no?, dentro de los bloques. A la vez que sale el decreto 235, salió el decreto 233, que es el que pone en marcha el IE, el informe de evaluación del edificio. En ese informe de evaluación del edificio sí que habría que incorporar un certificado global de todo el edificio, que realmente es el que pudiera dar una visión de ese mapa energético español, que era el que realmente nos puede interesar, ¿no? Lo cierto es que ese informe de evaluación del edificio, pues yo creo que ha costado bastante ponerlo en marcha, fundamentalmente porque no nos podían obligar nadie a utilizarlo. Los ayuntamientos, como mucho, nos podían pedir una ITE,
que el ITE, pues sí, como ya sabéis, es la primera parte de ese informe de evaluación del edificio, no conlleva un certificado energético y por lo tanto en una ITE pues no tendríamos nada más. Las distintas comunidades, el gobierno no tiene competencia sobre esa materia, con lo cual no nos pueden exigir. ¿Qué es lo que hacían? Pues básicamente a base de las subvenciones, del plan de ayuda, solicitar que para poder obtener esas subvenciones el informe de evaluación del edificio estuviera realizado, con lo cual tendríamos esos informes completos, en principio con una visión global de todo el edificio y en la que además quedaría incorporado ese certificado energético. Lo cierto es que bueno, el plan de ayudas en el 2013-2016, en el 2013 pues no salió, no se llevó a cabo, en el 2014 salió con muy pequeña cantidad y justo durante el mes de agosto, que normalmente es cuando estamos pues la gran mayoría de vacaciones, muchos no se enteraron tarde, sin tiempo a reaccionar, bueno, etcétera, ¿no? El 2015 volvimos a estar sin subvenciones, con lo cual pues tampoco se hicieron informes de evaluación del edificio. Por otro lado, tampoco había un mecanismo de control por parte de las administraciones, no había un registro como sí que era en el caso de los certificados energéticos. Y bueno, pues parece que en 2016, pues ya finalizando el plan de ayudas 2013-2016, pues el Gobierno de La Rioja, en este caso, pues sacó su decreto, donde bueno, pues teníamos hasta finales de este mes para presentar los proyectos, hasta finales del mes pasado para presentar los informes de evaluación del edificio, y yo creo que en este caso pues sí que se han hecho bastantes, ¿no? Posiblemente a partir de aquí sí que tengamos una visión un poco más global. Realmente, desde que empezó a hablarse de todo este tema, los informes, pues como digo, creo que no habrán surtido demasiado efecto hasta prácticamente ahora o hace no mucho. Los ayuntamientos, cuando se presentaban, bueno, el ayuntamiento de Logroño, porque realmente es el único que tiene en su ordenanza, tiene recogida la ITE, por ser el único en La Rioja con más de 25.000 habitantes, recomendaba que, bueno, pues si se podía, en la medida de lo posible, se hiciera un IE y no una ITE, primero porque la visión es global de todo el edificio, con lo cual obtendríamos una visión de todo el parque inmobiliario real, y segundo, pues bueno, porque los plazos de los 10 años en los que tenía validez tanto los certificados energéticos como las ITEs, pues vencían de forma correlativa, ¿no? Desde el Colegio de Arquitectos, supongo que desde el resto de colegios también, pues al final lo que nos interesa es conocer el edificio, con lo cual lo que hemos recomendado siempre es que se hiciera un IE y no una ITE. Bueno, ¿qué pasa con los certificados de eficiencia energética? Me voy a meter en un terreno un poquito pantanoso, voy a intentar salir a flote como buenamente pueda, pero bueno, yo creo que realmente los certificados de eficiencia energética no han dado, por lo que comentaba antes, la realidad existente, ¿no? Por varios motivos. El primero es porque cuando empezó a hablarse de este tema, se hablaba que el coste del certificado energético podía rondar los 300 euros aproximadamente, el coste al propietario, ¿no?, que hacía su certificado. Al poquito tiempo pues se vio que esos 300 euros para un propietario que quiere alquilar su vivienda pues a lo mejor era un poco desproporcionado, con lo cual ya se empezó a hablar que no eran 300, 350, sino que eran 200. Y otra vez al poquito tiempo en prensa salió publicado que eso podía, me imagino, eso no lo sé, pues porque los usuarios finales se echarían encima de las administraciones, se echarían encima de los medios de comunicación y demás. Salió publicado en los medios que ese coste podía estar en torno a los 150 euros, 100 euros. Lo cierto es que cuando mirábamos en internet, porque se podía trastear cuánto costaba, qué técnicos podían hacer estos certificados y demás, pues en internet se podían llegar a ver certificados del orden de los 50 euros. Bueno. Entonces, claro, los honorarios están muy por debajo de lo que realmente cuesta hacer un certificado. ¿Cuánto cuesta hacer un certificado bien hecho? Se supone que nosotros como técnicos tenemos que hacer la visita, que por suerte, mira, ya tenemos que incorporarla, la fecha de visita. En esa visita tendríamos que hacer pues una medición total de ese. Me voy a quedar con una vivienda por ser más sencillo, ¿no? De esa vivienda, hacer la medición para poder superficiar, poder sacar tamaños de huecos, calidades, etcétera, ¿no? Esa medición habría que medir el entorno próximo para poder calcular su sombreamiento y demás, y analizar los sistemas constructivos de la edificación en concreto. Esos sistemas constructivos, si lo queremos hacer bien, pues tenemos
varias herramientas. Podemos utilizar elementos que nos midan transmitancias, podemos utilizar cámaras termográficas, hacer pequeñas catas. Claro, todo esto supone un coste añadido que normalmente los propietarios no están dispuestos a asumir. Entonces, en ese caso, pues al final resulta que si utilizamos un par de horas para hacer toda la medición del entorno, el edificio y demás, nos vamos al estudio y utilizamos otro par de horas para meter los datos en el CEX y tenerlo pues bien desarrollado. Una vez que tenemos eso, sacamos pues en media horita, pues todas las, ahora con el complemento quizá un poquito menos, pero bueno, sacamos en media horita más o menos todas las medidas de mejora, nos estudiamos las medidas de mejora. Como decía, no sé si ha sido Jesús o Julio al principio, que sean medidas de mejora que realmente sean factibles. No nos vale poner, pongo una caldera de pellets en una vivienda dentro de un edificio y te obtengo una calificación A, porque sería totalmente inviable. Esas cosas se han estado dando. O sea, utilizo unas medidas de mejora que realmente se puedan utilizar y que realmente funcionen. Una vez sacado eso, puedo volver a analizar esas medidas de mejora, a ver con cuáles me quedo, con cuáles no me quedo. Podríamos estar en otra media horita entre que saco los informes, los preparo y demás. Y normalmente pues los registramos los técnicos. Yo creo que primero porque los propietarios en muchos casos no son capaces de registrarlo, bien sea por firma electrónica, bien sea por desconocimiento, y en otros casos pues a veces se hace realmente farragoso. O sea, cuando tenemos que trabajar, ahora también ya con el XML, un poquito menos, pero al principio sobre todo decirle a un propietario de una vivienda, hablarle en términos técnicos, pues a mí hay muchas veces que resultaba muy complicado, como para que ellos metieran ese certificado. Bueno, vamos a quedarnos, si todo va bien y va rodado, la firma electrónica no falla, la conexión no falla, podíamos tener otra media horita. Bueno, al final estamos en torno a las 6 horas para hacer 5 o 6 horas para hacer una vivienda, ¿no? Contando las salidas, que normalmente nosotros no cobramos, otros técnicos nos arreglan la lavadora y nos las cobran, en fin, etcétera. Sin más. Total, 16 euros hora de un arquitecto o un técnico competente, más o menos. Contando con que no me voy a quedar con los 50, 60 euros esos que veíamos por internet, pero sí me puedo quedar con esos 100 eurillos, 120 eurillos, que se puede llegar a pedir ahora. Yo creo que ya últimamente pues incluso menos, pero bueno, por ahí. Estaríamos del orden de 16 euros, 20 euros. Claro, al final, como técnicos, asumir este coste, pues hombre, es complicado. La verdad es que es complicado. Entonces, de alguna manera tenemos que rentabilizarlo. Al final, la forma de rentabilizarlo, en este caso, es que esas 6 horas no sean 6 horas, sea mucho menos. Con lo cual, posiblemente, alguno de los análisis anteriores sea mucho más escaso. Bueno, aquí aparecen todos los... quería comentar también pues, la posibilidad que hablaba antes de los ensayos destructivos, los ensayos in situ. Normalmente no son asumibles por el propietario. No se le puede decir, bueno, tienes que hacer un ensayo, tienes que hacer una cata para saber qué capas tienes en el edificio. Podemos intuirlo por la época más o menos, pero no suelen ser elementos factibles. Aquí, pues como comentaba también, las aplicaciones nos han ayudado un poco, nos han puesto esa certificación por defecto que yo llamo, que básicamente consiste en dedicarle una horilla o así más o menos a meter el certificado, los datos del certificado desde el edificio, meter los datos, todos los elementos los pones por defecto. Es muy rápido poner por defecto, simplemente tienes que desplegar y poner por defecto, eso es rapidísimo. Pero claro, lo cierto es que hay casos en los que puede ser muy impreciso, porque en edificios construidos al uso, años 50, que más o menos se construía toda esa franja, se podía construir pues, de forma muy similar, pues a lo mejor sí que hay una cierta precisión, tampoco excesiva, pero puede haber una cierta precisión. Pero a medida que nos vamos acercando a la entrada en vigor del código técnico, las construcciones son un poquito mejores, se incorporan ya aislamientos pues un poquito mejores. Había gente que pretendía hacer algo más, ¿no? Elementos, los vidrios, pues sitios, hay vidrios con carpinterías con rotura de puente térmico, en otros sitios que todavía no se utilizan carpinterías de puente térmico, que al final sí que puede haber una cierta imprecisión que puede ser importante.
Esto, por ejemplo, corresponde a una etiqueta de un edificio del 2001 en el que están metidos los datos por defecto. Es un edificio que además es una vivienda, para ser exactos, no un edificio, una vivienda construida pues sensiblemente bien, con algo de aislamiento, bueno, las carpinterías creo recordar que tenían rotura en puente térmico. Pero bueno, estamos ahí en una letra E que más o menos puede ser lo que por esa época, si hacemos una certificación por defecto, nos podría salir. 190 en el consumo de energía, 190 kilovatios hora, metro cuadrado año. Si este mismo edificio únicamente introducimos las capas, que en este caso eran conocidas, con sus espesores de aislamiento, con el vidrio que tenía y la carpintería que tenía, en este caso en concreto, esto por supuesto es para este caso, a medida, en función de cada caso, se puede aproximar más o menos, pero en este caso en concreto, cuando metíamos los datos como conocidos, la calificación nos pasaba de una E a una D, siendo el consumo de 190 en el primer caso y pasando a 96 en el segundo. Es decir, que las desviaciones pueden ser importantes, pueden ser realmente importantes. Eso supone un 50% menos, prácticamente. Solamente me quedo, porque en la etiqueta es lo que se ve, solamente me quedo con el consumo. No he cambiado además absolutamente para nada ni sistema, simplemente fue meter en un dato en un caso por defecto y en otro caso meter los cerramientos como conocidos. Entonces, claro, la pregunta es si todos los certificados o la gran mayoría de los certificados de edificios existentes que se están haciendo se hacen por defecto, ¿el mapa energético que se está obteniendo es real o no? Porque a lo mejor en unos casos sí, en otros no. En fin, claro, vamos a tener una diversidad, yo creo que muy importante, ¿no? Claro, viendo que solamente con modificar esas condiciones de la envolvente térmica puede haber diferencias sustanciales, pues una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, de los factores que hay que tener en cuenta es pues la envolvente térmica, lógicamente. Entonces, a la hora de buscar cómo hacemos que un edificio sea más eficiente energéticamente, pues bueno, habrá que primero, hombre, tendremos también los temas de los sistemas, pero ahí no me voy a meter. En principio creo que hay otra ponencia sobre sistemas, yo solamente voy a hablar de la envolvente térmica, ¿no? Un factor importante es la inercia térmica del edificio. Cuanta más masa tenga el edificio, más inercia y por tanto más rendimiento le sacaremos pues tanto a las instalaciones como a esa envolvente. Claro, eso nos lleva a que si tenemos aislamientos como hasta ahora por el interior de las fábricas pesadas, la inercia del edificio nos la dejamos fuera del aislamiento, con lo cual nos interesaría meter toda esa masa, meterla en el interior. Empiezan a aparecer entonces todos esos sistemas SATE, que además hemos visto ahora que funcionaban bastante bien, que en el caso de una rehabilitación, cuando sacas el sistema SATE, pues evidentemente toda la inercia del edificio la dejas dentro. En el caso de un edificio de nueva planta, si la hoja pesada de la fábrica la metemos dentro, estaríamos en una situación pues similar, ¿no? Por supuesto, las transmitancias de los diferentes elementos, tanto de las fachadas, de la parte ciega de las fachadas, como de las carpinterías, los vidrios y demás. Ya prácticamente estamos tendiendo, bueno, las carpinterías con rotura de puente térmico ya hay que colocarlas hoy en día sí o sí, porque si no, no cumpliremos. Pero estamos yendo además a carpinterías con triple cámara y a vidrios incluso con doble cámara o triple cámara. Con un vidrio únicamente con cámara como los que utilizamos hasta ahora también es difícil llegar a cumplir. Por supuesto, los puentes térmicos, también lo veíamos ahora. Si no hacemos un buen tratamiento de puentes térmicos, prácticamente toda la energía que utilizamos en calentar la disipamos por esos puentes térmicos. Además veremos después, comentaré después cómo esos puentes térmicos no solo se limita al ancho del puente térmico, sino que además se disipa pues en una medida importante por los laterales de ese puente térmico, ¿no? Habría que hablar de todos, luego los comentaremos. En principio los más importantes suelen ser los puentes térmicos en fachadas, encuentros de fachadas con forjados o pilares. Y por otro lado, la ventilación es un elemento fundamental, ya lo ha comentado también él. La ventilación en todo esto nos juega, la ventilación y la estanqueidad del edificio nos juega un factor pues importantísimo, ¿no?
Por supuesto, a mayor ventilación tendremos también mayor pérdida de energía y por lo tanto la eficiencia será menor. Ahí teníamos ese hándicap cuando empezamos a hablar del código técnico allá por el 2006, donde hasta entonces la ventilación la teníamos, pero bueno, no era tan exigente. Claro, a partir del 2006, cuando teníamos que poner esos aireadores, nos chocaba un poco decir, bueno, si por un lado yo tengo que todo tiene que ser muy estanco, pero por otro lado dejo esos aireadores colocados, realmente esa ventilación lo que voy a tener son unas pérdidas importantísimas, ¿no? Bueno, voy a empezar entre estos 4 puntos. La inercia, pues se ha comentado alguna cosa, me voy a quedar con la transmitancia de momento. Básicamente de lo que se trata es de mejorar la envolvente. Cuando empezamos a hablar en el H1 de limitación, pues la verdad es que la limitación tampoco era demasiado exigente. Bueno, fue un cambio, pero lo cierto es que prácticamente con lo que ya estábamos haciendo, la limitación se podía llegar a cumplir, ¿no? Cuando saltamos al 2013, al código técnico del 2013, nos aparece el H0 con la limitación de consumo y la limitación de demanda. En este caso, bueno, es una operación muy sencilla que el C3X ahora también nos la facilitaría, pero realmente la limitación de consumo, pues bueno, como veis es una formulita muy sencilla, que haciendo 4 operaciones, pues la verdad es que veríamos que en las viviendas más pequeñas esta limitación de consumo nos obligaría pues a tener una calificación entre C, quizá alguna muy pequeña, una D, pero andaríamos más por la C. En cuanto a las viviendas son un poquito grandes, viviendas unifamiliares, pequeños bloques de viviendas, ya nos vamos seguro a una B, y en bloques de viviendas grandes podríamos irnos incluso a una A como limitación de consumo energético. En el caso de la demanda energética nos pasaría lo mismo. En viviendas pequeñas podríamos estar entre una D y una C y una D en las viviendas más pequeñitas. En el caso de viviendas ya grandes o pequeños bloques de vivienda, casi seguro nos vamos a una B en la demanda, y en el caso de bloques de viviendas pues relativamente importantes es fácil que nos saliera una calificación A. Por supuesto, no hablo de los edificios de pública concurrencia que comentábamos antes, que llevan su propia calificación. En el caso de consumo energético tienen que ser B, y en el caso de la demanda pues irían con ese porcentaje sobre el edificio de referencia, que no me meto ahí de todas maneras, porque además yo creo que eso ya es bastante conocido, ¿no? Bueno. En el caso de las transmitancias, para el 2006, esta tabla ya la tenemos, no es que la tengamos conocida, es que la tenemos ya olvidada, o debiéramos tenerla olvidada. En el caso de las transmitancias, en el 2006 pues teníamos estas, prácticamente lo que comentaba antes, con los elementos que estábamos utilizando, las fachadas que estábamos utilizando, carpinterías, prácticamente cumplíamos bien estas transmitancias y por tanto pues las descompensaciones. Cuando saltamos al 2013, las transmitancias de las fachadas nos pasarían de 0,86 a 0,60. Ahí sí que estamos ya en un porcentaje de un 25% menos, ya nos empieza a costar. Todavía estoy hablando exclusivamente de las transmitancias, no de la limitación de demanda, ¿no? Posiblemente para conseguir cumplir la limitación de demanda, las transmitancias las cumplamos holgadamente. Pero lo cierto es que si nos quedamos exclusivamente con la transmitancia de cada uno de los elementos, el salto es cualitativo. En suelos, por ejemplo, pues vemos en el 2006 en suelos teníamos, en la zona nuestra, la zona D, teníamos una transmitancia máxima de 0,64, ahora pasamos a una transmitancia de 0,40. Prácticamente nos obliga a que los suelos los tengamos que aislar, en casi todos los casos, como mínimo la franja perimetral, porque si no será muy difícil llegar a esa transmitancia. En el caso de los muros en contacto con terreno, pues estaríamos en algo parecido. Un muro de sótano en contacto con un terreno, con una estancia en el interior pues, que sea habitable, tendríamos que estar en ese 0,6. Si ese muro no está aislado, es muy difícil llegar a esa transmitancia, ¿no? El segundo punto sobre el que había hablado eran los puentes térmicos. Si veis en la imagen de la derecha, de la izquierda vuestra, perdón, que no sé si se ve demasiado, en el perímetro de esa imagen tendríamos el puente térmico generado por los pilares y los frentes de forjado.
Prácticamente lo que se prolonga el puente térmico hacia el cerramiento que se supone que está aislado, está del orden del 50% de ese espesor del aislamiento, de ese espesor del puente térmico para cada uno de los lados. Es decir, duplicamos, si tenemos cerramiento a los dos lados, duplicamos la longitud del puente térmico. ¿Eso qué nos hace? Pues que en la imagen de la derecha, la parte de abajo es el capialzado de una caja de persiana de una ventana. Prácticamente la zona central entre el puente térmico generado por el frente de forjado y el puente térmico generado por la caja de persiana hace que el aislamiento en esa zona se reduzca a la mitad. Nos pasa lo mismo en la imagen de abajo, nos pasaría lo mismo con el puente térmico que genera el pilar y los encuentros de las jambas de las ventanas. Al final, claro, la zona que realmente aprovechamos con una transmitancia muy baja, que es lo que realmente estamos buscando, pues lo estamos reduciendo notablemente. Si, por ejemplo, calculamos la eficiencia energética de una vivienda media de unos 80-90 metros, compuesta por un salón, una cocina de unos 8 metros cuadrados más o menos, una habitación principal doble, otra habitación más doble, o sea, total 2 habitaciones doble, y una sencilla con un baño y un aseo, con las condiciones pues habituales de... Esto realmente es un caso real, vamos, de un edificio construido anterior al Código Técnico. Pues nos salía esta calificación, ¿vale? La calificación de la demanda, la que tiene es la calificación del indicador de kilos de CO2, de emisiones. Me interesa más la demanda que las emisiones. Tendríamos una demanda de 92,5 kilovatios hora metro cuadrado año, para este caso en concreto, ¿no? Si hacemos un día la operación sencilla de coger el C3X y eliminar todos los puentes térmicos, algo que reconozco que es muy complicado de hacer, pero pasaríamos de tener de esos 92,5 kilovatios hora metro cuadrado año a 38,5 kilovatios hora metro cuadrado año. Es decir, tendríamos un 60% de mejora. Evidentemente, los puentes térmicos no podemos saltárnoslos a la torera y coger y decir, bueno, los eliminamos del todo, pero lo que está claro es que en un aislamiento por el exterior, el puente térmico sí que lo eliminamos del todo, excepto en jambas de puertas y ventanas y capialzados y alféizares, que lógicamente ahí sí que tendríamos que calcularlos, aunque haciendo un buen estudio de ese sistema constructivo, sí que podemos llegar a minimizar esos puentes térmicos. No llegaremos a ese 60%, que sale, pues lo que os digo, de coger el certificado, eliminar los puentes térmicos y ver qué es lo que nos queda, pero sí que podríamos llegar pues a un 20%, un 25% de mejora, que es, pues bueno, es bastante, ¿no? Por otro lado, hablaba de la ventilación. Yo creo que es una cuestión fundamental, la ventilación. Claro, lo que comentaba antes, cuando en el 2006 nos ponen unas ventilaciones mínimas y tenemos que poner aireadores en las ventanas, y por otro lado necesitamos edificios estancos porque si no, no cumplimos, pues había ahí algo que no nos cuadraba, ¿no? Está claro que los edificios tienen que respirar, se tienen que ventilar. A estas alturas ya no podemos hablar de hacer un edificio estanco sin una ventilación. Bueno, en el 2006, que es el código técnico que tenemos ahora en la actualidad, pues tendríamos esta tabla, que yo creo que sí que la tenemos ya muy conocida. Bueno, pues cada uno tiene sus valores de caudales de ventilación para cada una de las estancias. Ya se está trabajando, que no me toca a mí, ya se está trabajando en el cambio del HS3. Principio, como comentaba al principio, yo creo que el HS3 posiblemente para el 2017 esté ya en marcha. Sí que se podría, bueno, pues prácticamente la tabla sobre la que se está trabajando es esta, ¿no? Posiblemente andemos por aquí. Si la analizamos un poco, vemos que ha bajado sustancialmente las ventilaciones. Claro, si tenemos que aproximarnos al objetivo 2020 y estamos hablando de que las ventilaciones es un tema fundamental, lo lógico es que esas ventilaciones tiendan a bajar. Bueno,
Por ejemplo, si analizamos qué es lo que nos pasa ahora, para una vivienda, lo que comentaba, una habitación principal, una habitación doble, una habitación simple, un salón, aseo y baño, y una cocina, con la tabla que tenemos actualmente, no me paro a detallar cada uno de los valores, pero tendríamos un caudal de ventilación de 76,4 litros por segundo. De esos, el caudal de extracción sería 46 litros por segundo y el de impulsión de 30,4 litros por segundo. No he incluido aquí el caudal que obliga también, en caso de cocinas, a 50 litros por segundo, que sería el extractor, ¿vale? Simplemente me he quedado con la ventilación de los espacios sin ese caudal. Cuando entre en vigor el nuevo HS3, el nuevo HS, supongo que saldrá en estos términos, pero bueno, esto simplemente está todavía en proceso de trabajo, pero casi seguro que salgan estos términos. Para esa misma vivienda, la primera habitación principal tendría un total de 8 litros por segundo, ahora como estamos serían 10 litros. La segunda habitación, estaríamos en el último caso, donde estamos 3 o más dormitorios, la segunda habitación doble, ya no serían 10 litros por segundo, sino que estaríamos en 4 litros por segundo. Ahí bajamos mucho esa ventilación. La habitación simple volveríamos a estar en esos 4 litros. El salón tampoco depende del número de ocupantes, tiene una cantidad fija que son 10 litros por segundo. Y los aseos y cocina, a todos los cuartos húmedos se le asignaría, en este caso, un mínimo de 8 litros por segundo. Si la vivienda fuese más pequeña, pues sería un poquito menos. Y con un mínimo entre los tres de 33 litros por segundo. En nuestro caso, pues tendríamos 24 litros entre los tres, luego nos quedaríamos con esos 33 litros por segundo. Esto sería la situación que nos podamos encontrar pues cuando se apruebe el nuevo HS. Nos volvemos otra vez a la calificación que teníamos de esa vivienda realizada con el código técnico actual, con la calificación actual. Estábamos en 92,5 kilovatios hora metro cuadrado año de demanda de calefacción. Cuando metemos en cálculo esas nuevas ventilaciones, esta estaría calculada con el 0,63 en principio, que dice la norma. Cuando metemos esas nuevas ventilaciones, pues bueno, bajamos un poquito, nos quedaría una demanda de calefacción de 78,9 kilovatios hora metro cuadrado año, que prácticamente pues es un 15%. Si añadimos a este 15% al 20% de los pilares de los puentes térmicos en pilares, pues estamos hablando de un 35% de mejora. Con esto, pues una pregunta: ¿de dónde venimos? Pues prácticamente venimos de esto. Este edificio es un edificio rehabilitado, pero venimos de unos edificios con una inercia térmica muy importante, con una parte ciega muy importante, con unos huecos que, bueno, en principio eran muy poquito estancos, pero la parte ciega, pues por su propia composición, sí que tenían una estanqueidad importante. ¿Y a dónde vamos? Pues yo creo que vamos a esto. O sea, nos quitamos las ventanas del medio, oye, y eliminamos un problema, ¿no? Bueno, evidentemente esto es un poco irónico, claro. Pero lo cierto es que por el camino lo que hemos tenido, pues es esto, ¿no? Son casitas de papel, que digo yo. O sea, cuando hacemos una certificación de un edificio que está situado en el casco antiguo y resulta que miramos los cerramientos, la fachada del patio pues puede tener 12 centímetros, no mucho más. Las fachadas principales, pues a lo mejor está en torno a los 15 o 20 centímetros. Pero es que además, no es que tengamos la primera imagen, es que tenemos esto otro. Uno de los agujeros pues puede corresponder a un mecanismo, el otro puede corresponder a un mal encuentro entre la carpintería y el cerramiento. Es decir, que lo que tenemos al final es una permeabilidad muy importante por infiltraciones que además no son deseadas, ¿no? Esta vivienda es una vivienda de 1949 de Philip Johnson, un arquitecto estadounidense. En 1949 pues ya se estaban haciendo cosas de este tipo. Bueno, la verdad es que esto está en el norte de Estados Unidos, casi en la frontera con Canadá. Posiblemente por el clima bastante severo en invierno, pues puede ser muy interesante el tener unos paños acristalados pues de esta envergadura que puedan tener una captación importante, ¿no? Ahora si nos imaginamos, bueno, y en verano lo que nos puede pasar es que
como tampoco es un clima en verano demasiado extremo, porque además esto se encuentra bastante próximo a la costa, bueno, pues un paño acristalado no nos moleste excesivamente. La captación en verano sea razonable, mientras que en invierno pues sí que, bueno, nos ayudará posiblemente, ¿no? No la he estudiado, lógicamente, pero bueno. Pero ahora vamos a imaginarnos esta vivienda situada pues en Andalucía, por ejemplo, y construida en 1949. Con unos grandes paños acristalados, que además son correderos en muchos casos, con unas infiltraciones muy importantes. Posiblemente esto sea invivible. Aquí no vamos, aquí no aguanta nadie, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que está pues el estudiar muy bien dónde está situada cada una de las construcciones que podamos hacer, cada uno de nuestros edificios, ¿no? Claro, hablaba de que esto, construido en Andalucía, en España, en los años 50, con unas calidades relativamente malas, unos encuentros bastante malos, con permeabilidades muy importantes, genera unas infiltraciones no asumibles y que además no son controladas, que actualmente, bueno, pues se están intentando solucionar. La normativa española no tiene todavía nada al respecto, pero ya en el resto de Europa, en casi todo el resto de Europa, se está empezando a hablar, o se está hablando, no empezando, que hace años ya que se está haciendo, de los ensayos blower door, que son esos ensayos en los que conseguimos medir las infiltraciones que una vivienda o que un edificio tiene de forma incontrolada. Si nos vamos, por ejemplo, a Europa, en Alemania prácticamente están en torno a las 3 renovaciones hora en todas las viviendas. En una vivienda habitual de las que podamos construir ahora, bien construida, podemos estar en 9 renovaciones hora, 11 renovaciones hora si está peor construida. Bueno, esas 9 renovaciones, que es las que tenemos ahora, prácticamente equivale a tener un agujero permanentemente abierto de 27 por 27, de 30 por 30, entrando aire en cualquier época del año, lógicamente, porque lo tenemos permanentemente abierto, ¿no? Si calculamos la ventilación controlada en renovaciones hora que nos exige el código técnico, estamos en torno a 0,6 hasta 1 aproximadamente. Bueno, pues con la versión actual por defecto sale 0,63, tendríamos que calcularla de forma precisa, pero estamos ahí. O sea, prácticamente multiplicamos por 10 la ventilación de forma incontrolada. Claro, ¿qué pasa cuando metemos esa ventilación incontrolada en el certificado energético? Que lógicamente no entraría, pero para ver en qué punto nos encontramos real de ese edificio. Este sería el caso inicial, digamos. Cuando metemos esa ventilación en cálculo, la demanda de calefacción que nos produce esa infiltración sería de 248 kilovatios hora metro cuadrado año. Nosotros hemos preparado ese edificio para una demanda de 92,5 kilovatios hora metro cuadrado año. Luego vuelvo a la primera pregunta que hacía antes. ¿Los certificados que estamos emitiendo son reales? ¿Realmente son reales? Porque claro, esas infiltraciones nos están produciendo una ventilación que no hemos controlado de ninguna manera. Eso es un 268% más. ¿Cómo podemos solucionar esas infiltraciones? Bueno, pues actualmente ya empezamos a tener sistemas y ya nos tendríamos que empezar a acostumbrar a utilizarlos. Básicamente es incorporar una lámina de estanqueidad entre la hoja exterior y la hoja interior. En el momento en el que se coloca esta lámina, lo interesante es hacer ese mismo ensayo blower door en este momento y ver qué es lo que pasa. El estándar Passive House, para hacernos a la idea, acepta como infiltraciones no controladas hasta un máximo de 0,6 renovaciones hora. Una vez colocadas estas láminas, que bueno, como veis van perfectamente selladas, tienen su propio sistema para que bueno, pues, sea lo más estanco posible y la ventilación realmente sea controlada. Y cuando tengamos esos aireadores o cualquier otro sistema alternativo, el que funcione como ventilador sea ese, el sistema que nosotros hemos utilizado y no los agujeros de los enchufes los enchufes que están al lado de la cama, donde pones la mano y te entra el chorro de aire o la cinta de la persiana, ¿no? Bueno,
Con estos sistemas, en los ensayos se están dando valores de blower door entre 0,32 renovaciones hora y 0,45 renovaciones hora. Más o menos andaríamos en ese orden. Entonces, si la ventilación vemos que es tan importante, lógicamente aquí tenemos un problema. Esa ventilación controlada no nos afecta en nuestra certificación, porque precisamente no nos interesa que haya esa ventilación incontrolada, no la consideramos. Pero sí que es cierto que a la hora de ver el comportamiento, sí que se parece mucho a eso, ¿no? Claro, si nos interesa que esa ventilación sea muy controlada con un edificio muy estanco, pues cada vez más sí o sí nos estamos yendo a altos espesores, como decía antes, pero además nos estamos yendo a incorporar sistemas de ventilación pues del tipo de intercambiadores de calor, que por supuesto los más eficientes pues son los de doble flujo, ¿no? Que podríamos alcanzar rendimientos de en torno al 90% con ellos. Para que os hagáis a la idea, en una vivienda en la que el aire interior esté a unos 22 grados, extraiga aire a 22 grados, y el aire exterior esté a unos 5 grados, el intercambiador de calor pues prácticamente insuflaría aire en el interior de la vivienda a 21 grados. El intercambio de calor entre 21 y 22 grados prácticamente nos va a hacer que la temperatura sea muy estable en el interior de la vivienda, con una temperatura de confort pues muy adecuada. Incluso si queremos subir un poquito la temperatura en días extremos en invierno, pues tenemos que subir 1 o 2 grados la temperatura. Ya no es un valor demasiado importante, ¿no? Si utilizamos, vamos a volver a hacer la misma comparativa, teniendo en mente esos intercambiadores de calor. Bueno, el primer caso, recuerdo, demanda de calefacción 92,5 kilovatios hora metro cuadrado año para el estado original de la vivienda. Si metemos la ventilación que se nos produciría una vez está incorporado ese 90% de rendimiento del intercambiador de calor, nos iríamos a una demanda de calefacción de 54,5 kilovatios hora metro cuadrado año. Lo estamos bajando un 40%. Entonces, antes que veíamos en la presentación que ha hecho Nicolás que con 20 centímetros de aislamiento no se cumplía, que con 8 centímetros tampoco se cumplía, nosotros estábamos hasta hace muy poquito acostumbrados a poner 4 centímetros de aislamiento, a veces 5. A pasar de los 5 era vivienda de lujo. Entonces, pero estamos acostumbrados sobre todo a esos 4 centímetros. Claro, si ponemos 8 centímetros de aislamiento y ponemos un intercambiador de calor, posiblemente ya sí que nos cumpla. Posiblemente no, seguro que nos cumple. Y el coste de ese intercambiador de calor, bueno, creo que después se hace algún análisis económico, no sé si entrará aquí o no, pero lo cierto es que la repercusión no es excesiva, y el beneficio a cambio pues sí que lo es. Bueno, si vemos un poco en las formulitas aquellas que teníamos antes, la demanda de calefacción límite, pues estaríamos en 79 kilovatios hora metro cuadrado, lo que nos salía por la superficie. Una vez que utilizamos el intercambiador, que estamos en esos 54, pues evidentemente con eso y los aislamientos más o menos habituales nos cumpliría esa demanda. Habría que mirar el resto de parámetros, ¿no? Pero esa demanda nos podría llegar a cumplir. Bueno, un poco ya resumiendo, pues en principio en la eficiencia energética hay que recordar que nosotros estamos en un clima templado, la zona climática nuestra es la de 2. Eso nos afecta en que necesitamos unas demandas de calefacción altas, unas demandas de refrigeración que son bastante bajas en general. Por lo tanto, necesitamos hacer una captación de calor en invierno y en verano necesitamos una protección del sol. ¿Qué estrategias podemos utilizar en proyecto? Por supuesto, aquí tendremos que tener en cuenta factores de forma, compacidades, orientaciones. Lo que pasa es que muchas veces no podemos actuar, bien por imperativo legal, bien por normativa urbanística, bien porque el edificio es existente. Entonces, cuando no podemos actuar en esos condicionantes, es cuando tenemos que actuar en todos los demás, tanto la envolvente como los sistemas de climatización, de calefacción, etcétera. En cuanto a las estrategias de proyecto, pues yo creo que son cosas que conocemos sobradamente, porque experiencia tenemos larga. Espacios públicos soleados, pero con soportales que nos protejan. Esto no es precisamente de hoy, tiene ya unos años. Patios que produzcan enfriamiento evaporativo radiante, de esto en Andalucía conocen un poco.
y realmente funciona francamente bien. Voladizos que nos puedan proteger de ese sol de verano, que en el caso de invierno esos grandes paños acristalados puedan tener una buena captación de energía. Esos huecos, perdón, he puesto, me ha traicionado el dedo, esos huecos protegidos con elementos móviles, que podamos, pues de igual manera, abrirlos o cerrarlos según el interés de captación o no. Dotar a los edificios de inercia térmica, esto es un muro trombe, una fachada acristalada con el interior, el interior de la fachada acristalada es un elemento de mucha inercia, mejoras de aislamiento y estanquidad, que ya hemos hablado, y una ventilación, bueno, cruzada o controlada. Realmente la ventilación a la que tenemos que tender es la controlada. La cruzada en principio pues funciona bien, que es la típica hasta ahora, pero lo que nos interesa es meter aire a una temperatura muy similar a la que tenemos en el interior, para que las pérdidas de energía sean las menores posibles. ¿Cuáles son los objetivos energéticos entonces? Pues son tres: captación, acumulación y distribución. Este es el esquema, uno de los esquemas de Passive House, donde básicamente lo que dice pues es lo que he ido hablando, ¿no? Un aislamiento por el exterior que nos minimice al máximo los puentes térmicos, grandes aberturas hacia el sol en invierno para que pueda haber una buena captación, pero que a su vez estén protegidos, que eso con un voladizo, como veis en la imagen. El sol de verano es mucho más alto, pues en cuanto tengamos algo de voladizo a sur, pues lógicamente tendremos un buen sombreamiento. Un suministro de aire fresco que sea continuo, para que pueda haber una buena ventilación, y mucha masa térmica en el interior. Básicamente son las cuestiones que yo creo que pueden ser más relevantes en cuanto a los objetivos. Y yo creo que con esto, pues, no sé si ha quedado más claro. Iván, dos cosas. Nos has dejado muy preocupado con la tarifa plana, el tema de honorarios en los diferentes informes energéticos. Vamos a ver si después va a haber algunas propuestas por parte de los asistentes. Y después vuelvo a destacar algo que ya habéis hablado varios ponentes: más arquitectura, más ingeniería. Ahora es cuando realmente la profesión debe de dar soluciones a todos aquellos aspectos que aquí van apareciendo, ¿no? Y es la gran oportunidad que creo que tenemos.